Entonces, si me puedes hablar sobre los árboles sintácticos, sobre lo que hemos visto hasta ahorita. Si quieres, vamos por partes. Que más que nada son conceptos básicos como lo que sería cómo está formado un árbol, cuáles serían sus elementos más importantes. Si me puedes hablar sobre ello, por favor. Blanca. Ok. Ay, sí, perdón, Carol. Te digo que estoy como... Sí, perdón, una disculpa, Carol, sí. Es que como los últimos días Blanca se ha conectado temprano, por eso estoy con Blanca. Perdóname, una disculpa, ¿eh? Sí, Carol, una disculpa. ¿Qué podemos decir sobre los árboles sintácticos, Carol? ¿O qué te acuerdas? Sí puedes hablar porque no me estás abriendo tu micrófono. Ok. Entonces, ¿no tienes micrófono para la actividad que viene? Porque el asunto es que esta presentación, pues en realidad ya la vamos a acabar, ¿no? De hecho, si no puedes escribir mucho, pues lo pasamos y vamos a lo que faltó y hacemos la actividad, porque en realidad eso es lo que me interesaba el día de hoy. El asunto es que para la actividad se van a necesitar el micrófono. Pues, o sea, se va a presentar el esquema, pero de todos modos, como quería un poco como que me lo explicaras y así. Bueno, nos habíamos quedado con este asunto de las reglas de la frase y cómo se obtienen, ¿no? Una de las ventajas de los diagramas de árbol es justamente que te permiten obtener reglas de frase. Y el objetivo de todo análisis sintáctico es justamente determinar las reglas gramaticales de una lengua o las reglas de frase que
podemos identificar a través del análisis sintáctico. La importancia de los árboles sintácticos radica en que justamente existe una relación estrecha entre la forma en que se diagrama el árbol sintáctico y las reglas de la estructura de frase. Es algo que incluso ya hemos visto un poco con lo de la frase prepositiva. Ahorita viene aquí el ejemplo, pero justamente se deriva de eso el asunto de la regla sintáctica. ¿Cuáles serían las características de las reglas de frase? Bueno, primero se presentan de la forma ABC. De hecho, si lo recuerdas, esta situación teníamos un diagrama de árbol A, B, C. Y esta representación representa exactamente lo mismo, solo que en términos de frase. Ah, mira, el componente A está compuesto de B y C. Y B y C son unidades que se siguen en ese orden, ¿sí? La regla de frase representa las combinaciones posibles entre un nodo madre y sus nodos hijas, efectivamente. Porque si tuviéramos otra combinación en donde a lo mejor tendríamos A, B, no sé si me ocurre D, diríamos, este constituyente pues es más o menos el mismo, solamente que también podríamos tener la situación, podemos poner O, A, B, D. Entonces las reglas están representando las combinatorias posibles del elemento A o del nodo madre A con relación a los otros elementos que en este caso serían BC y BD. El nodo madre se representa en la parte izquierda de la flecha, justamente lo que más o menos estoy explicando, en la parte izquierda de la flecha, esta. Aquí se representaría el nodo madre, ¿no? Los nodos hijas en la parte derecha de la flecha. Deben ser reglas libres del contexto, claro, en el sentido de que, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver con el asunto de la frase prepositiva, que no se remiten a ninguna estructura particular, ¿no? Por ejemplo, aquí no nos estamos refiriendo a ninguna estructura particular, sino al tipo de componentes que conforman ese elemento. Y es por eso que no remitimos a ningún ejemplo en específico. Es decir, el análisis o la regla sintáctica no se refiere a algún ejemplo específico que se haya analizado, sino que se realiza una generalización. A partir del análisis de X número de ejemplos, 2, 3, 4, digo, evidentemente aquí solamente para ejemplificar, pero cuando se hacen este tipo de estudios, los ejemplos suelen ser de más, ¿no? 1000 ejemplos, etcétera. A partir de 1000 ejemplos, o podemos deducir que la frase sintáctica preposicional tiene estas estructuras. Pero cuando se realizan este tipo de generalizaciones, pues evidentemente no se pone ningún ejemplo en específico, sino solamente se realiza la generalización. La relación entre una regla de estructura de frase y el diagrama de árbol es que cada nodo del diagrama debe estar permitido o ser sancionado por una estructura, por una regla, por una regla de estructura para considerarse como legal. Esto está un poquito más complejo de entender. Lo único que quiere decir es que la estructura de una frase, ya sea que la analicemos con corchetes o la analicemos con un diagrama de árbol, ese análisis tiene que estar, no aceptado, sino tiene que estar permitido o debe de estar, digamos, predicho, se podría decir así, por la regla de frase. Es decir, no podemos hacer un análisis que en un primer momento no esté permitido y sancionado por una regla de frase sintáctica.
sino que todas deben seguir esta estructura. Si la estructura no está en la regla sintáctica, podría significar que existe una estructura que no ha estado considerada en el análisis y por tanto debería incorporarse. Pero siempre la diagramación de árbol o el análisis por corchetes deben seguir una pauta de regla y deben respetar esa regla, ¿sí? Es decir, sí se debe dar esta situación. Aquí sí no se permiten, digamos, excepciones, ¿no? El análisis debe estar permitido por la regla para hacer un análisis correctamente elaborado, ¿vale? Luego, por ejemplo, lo que estaba comentando, la regla A, B, C tiene la misma estructura, por ejemplo, que la frase prepositiva, que sería frase nominal más, la frase A, B, C tiene la misma estructura que la regla de frase prepositiva, en donde decimos que la frase prepositiva está compuesta por una preposición y por una frase nominal. ¿Qué es lo que tenemos en esta parte? Lo que a su vez, si te das cuenta, permite muchas estructuras. Es decir, yo sé que si una frase prepositiva tiene la estructura de preposición y frase nominal, eso quiere decir que yo tengo permitidas todo este tipo de frases. En la mesa, con mi amigo, sin la llave, y todas estas frases van a responder prácticamente al mismo análisis. Porque tienen la misma estructura. Ah, mira, sí, después de tu preposición, sigue una frase nominal. Después de tu preposición, sigue una frase nominal, ¿sí? Es importante destacar que la regla frase prepositiva, frase nominal, efectivamente también requiere de otra regla, ¿no? Porque si nos vamos a la frase nominal, nos daremos cuenta que volvemos a tener una estructura similar. Déjame descubrir esto. Frase nominal está conformada por un determinante y un sustantivo, ¿sí? Y tenemos exactamente la misma estructura. En todos los nodos, voy a borrar la pluma. En todos los nodos que reciben la etiqueta de frase nominal, vamos a tener la misma situación, que están conformadas por un determinante y por un sustantivo. Un determinante y un sustantivo. Es decir, vemos cómo el árbol sintáctico y la regla nos permiten dar cuenta de muchas estructuras. Por eso es que las reglas no se remiten a un ejemplo particular o a una estructura particular, sino que remiten a una generalización, es decir, son una generalización sobre cómo se realiza el análisis sintáctico, pero no se refieren a un ejemplo en específico, ¿vale? Ahora bien, las reglas sintácticas no siempre son, o más bien no son así de simples en el sentido de, o sea, son simples en el sentido de que evidentemente dan cuenta de muchos ejemplos, pero me refiero a que no son así de simples porque en realidad, por ejemplo, aquí no lo hemos visto, pero las frases prepositivas no solamente tienen esta estructura. Si yo digo, por ejemplo, voy por correr mucho, me caí, ¿no? Por correr mucho o por correr rápido o cosas así, ¿no? Por correr. Nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos una preposición que acepta una frase verbal. Y estos tenemos muchos ejemplos en español, ¿no? Incluso no nada más con frases verbal con verbo en infinitivo, sino también se puede con verbo conjugado. Por ejemplo, por lo que te dije, sin lo que tenía, con creo que es más difícil. Con aquel del que te hablé, con el amigo del que te hablé, con el amigo del que te hablé,
Bueno, ahí sí tenemos una frase nominal. Con... También con lo que te conté, una frase... No, ahí sí tendríamos una frase verbal. Con lo que te conté, aunque esa frase es más rara. En... No, en la palabra en tiene más restricciones, no encuentro ejemplo. No, pero las otras preposiciones aceptan frase verbal. Entonces, no, las reglas sintácticas no se reducen bueno, ya con una regla ya tengo todo el paradigma de a lo mejor la construcción de ese tipo de frase. No, porque generalmente tenemos otras estructuras que pueden mostrarnos o manifestar una estructura diferente y por tanto debe añadirse una regla. Entonces, solamente aquí con las frases prepositivas, no todas las preposiciones, o más bien no todas estas frases son preposición y frase nominal. Algunas pueden ser frase verbal, otras pueden ser, por ejemplo, creo que también con adjetivos. No, por lo que te conté, por... tampoco adverbios. Bueno, algunos, por ejemplo, por ahí va mi amigo, ¿no? Por ahí y tenemos una frase adverbial. Por ahí, cuando decimos más o menos por el lunes, te mando el documento. Ahí tenemos, bueno, ahí sería frase nominal. Por sí tiene restricciones en el sentido de que, o sea, acepto otro tipo de estructuras, pero eso no quiere decir que sean las más comunes, pero acepto otro tipo de estructuras, ¿vale? Entonces, una sola regla no siempre da cuenta de todos los casos. A veces tenemos que poner algunas excepciones o poner otras reglas para dar cuenta de todos los casos que nos encontramos en un determinado grupo de ejemplos o corpus. Luego tendríamos entonces la regla de inserción léxica. Claro, porque también se requiere alguna regla para asignar los elementos terminales a los nodos terminales de las reglas de frase. Porque, bueno, o sea, claro, decimos, mira, tenemos esta regla. Pero entonces, ¿cómo determinamos qué elementos le podemos poner a estos nodos terminales? Y eso se da por la regla de inserción léxica. Any lexical category, noun, verb, etc., may have a single dot or not, which is a specific lexical item of the same category. Y esto es pues bastante obvio, ¿no? Es decir, cualquier categoría léxica, como por ejemplo sustantivo, verbo, adjetivo, como lo vemos aquí, preposición, ¿no? O frase nominal, incluso categorías de frase, van a tener como nodo hija una estructura que tenga la misma categoría, evidentemente, ¿no? Si aquí yo digo que tengo una preposición, evidentemente su nodo hija, su nodo terminal va a ser una preposición. Si yo digo que aquí tengo una frase nominal, sus nodos hijas deben formar una frase nominal. Y dentro de esa frase nominal, si yo digo que existe un determinante, ese determinante tiene que tener un nodo hija con una palabra que tenga la función o la propiedad, la propiedad categorial de ser un determinante, un artículo, por ejemplo, ¿no? O si tengo un sustantivo, tengo que volver a tener una palabra que tenga la propiedad categorial de ser un sustantivo. Y a eso le denominamos regla de inserción léxica. Tiene este nombre propio, pero pues es evidentemente algo lógico, ¿no? O sea, claro, no puedo poner, si aquí estoy poniendo preposición, no puedo agarrar y poner, no, pues aquí voy a poner un sustantivo, porque entonces no tendría ningún sentido el análisis, ¿no? O aquí tengo un determinante, pues aquí voy a poner un artículo. No, aquí tengo sustantivas, pues voy a poner aquí un adjetivo o aquí tiene que ir un adjetivo. Pues no, porque tú me estás diciendo, o bueno, quien esté haciendo el análisis me está diciendo, no, aquí tengo que tener un sustantivo. Entonces la regla de inserción léxica solamente es una formalización de la lógica, ¿no? Es decir, si estoy diciendo que ahí hay un sustantivo, la palabra que tiene que aparecer ahí es un sustantivo.
Si estoy diciendo que hay un determinante, la palabra que tiene que aparecer es un determinante. Si estoy diciendo que hay un verbo, lo que tiene que aparecer es un verbo. Y eso sería la regla de inserción léxica. Es una regla general que permite que una palabra de cualquier categoría pueda aparecer como el único elemento terminal de un nodo que corresponda a una etiqueta de categoría léxica. Y esto obviamente también se sigue de lo anterior, ¿no? No puedo ponerle un poco con lo anterior y el asunto de las reglas de las ramificaciones de los nodos, ¿sí? ¿Dónde está? Está bastante lejos. Vamos, lo voy a poner nada más aquí. Claro, es decir, si yo tengo aquí una preposición, primero le tengo que asignar solamente una preposición. Es decir, estoy diciendo que aquí hay una preposición. Bueno, evidentemente tiene solamente una preposición. No puedo suponer que existen dos preposiciones que están en la misma posición sintáctica, porque además no solamente es incorrecto en términos de lo que estoy diciendo aquí, sino que además también en términos de las reglas que habíamos dicho antes. Por ejemplo, la regla del no entretusamiento. Un nodo madre no puede tener dos hijas. O la regla de un solo nodo dominante, perdón. Un nodo hija no puede tener dos nodos madre. Entonces yo no podría tener el caso de que, por ejemplo, aquí tuviera ya otra preposición, a menos que la lengua lo permita. Esto lo vimos un poco en el inglés con el ejemplo del castor. No me acuerdo cómo iba el ejemplo. Invisite, algo así. No, creo que sí, Invisite. Beside the woodshop, algo así, estaba el castor, ¿no? En donde tenemos la posibilidad de que hay dos preposiciones. Pero en español, por ejemplo, esto no se puede. Esto está prohibido. Entonces no podemos tener el caso de que un nodo madre tenga dos hijas de categoría léxica. Primero porque la estructura en español no lo permite. Y segundo, porque estaría generando una violación a las reglas de formación de árbol, ¿sí? Entonces, no podemos tener este caso. De hecho, tampoco en inglés. Ahí se resuelve de otra manera porque se analiza que la preposición está rigiendo una frase prepositiva. No se analiza como que dos preposiciones forman la frase prepositiva, sino que la frase prepositiva la estaría formando una preposición y luego una frase prepositiva. ¿Tienes alguna duda con relación a esto? Porque ya acabamos la presentación. Con lo de las reglas sintácticas. Es un tema un poco más, bueno, creo que no está difícil, pero igual no sé si tengas alguna pregunta. Sí, sobre todo esto de las reglas, que en realidad no es algo que vayamos a detenernos mucho en ello, pero sí es importante porque, por ejemplo, en los análisis sintácticos en los libros, uno generalmente se encuentra las reglas así como las estamos viendo aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Así, ¿no? De esta forma. En los libros, por ejemplo, de sintaxis del francés, sintaxis del inglés, bla, 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 se los encuentra uno de esta manera. O así, ¿no? Frase nominal, frase preposición más frase nominal. Y es importante saber a qué se refieren esos elementos, ¿sí? Se derivan de un análisis sintáctico, no necesariamente tiene que ser un análisis sintáctico de árbol, puede ser de corchetes, pero lo más común es que sean análisis de árbol. Que esto es lo más importante en realidad de esta última parte. Y con esto pues terminamos este tema. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser un ejercicio para hacer árboles sintácticos. Es ¿verdad? Sí. Voy a pedirte que hagas el primero. Por cada ejercicio doy generalmente unos 15 minutos. Vamos a ver si funciona o a lo mejor vas a requerir un poquito más de tiempo. Van a ser en francés, son unos ejemplos en francés. Y vamos a hacer el primero.
Acuérdate, hay que hacerlo en una hoja, puede ser blanca o en tu cuaderno, lo que sea. Le vas a tomar una foto, si es que tienes escáner a la mano, si no con una foto, y lo subimos, ahorita te indico en dónde. Bueno, cuando acabemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con cada una de las frases? Vamos a identificar el verbo. Vamos a plantear las preguntas para identificar los constituyentes mayores, que de por sí son frases. Eso ya lo hemos hecho. Eso ya no quiero que aparezca en el trabajo, porque eso ya lo puedes hacer de manera independiente. Vamos a identificar el núcleo de ese constituyente. Ah, pues este es el núcleo, ¿no? Analizamos cada frase para identificar su estructura interna, con el fin de saber si hay más frases dentro de esa frase. Identificamos los núcleos de esas frases y vamos a diagramar. Todas estas partes, teóricamente, entre comillas, porque efectivamente no quiere decir que esto sea así, ya se pueden hacer de manera, digamos, intuitiva, o eso sería el propósito. A ver, más o menos, ¿cómo te sientes con relación a esto? ¿Crees que puedas diagramar la primera frase? O por lo menos, digamos, hacer como el intento de diagramarla. Incluso, tal vez para em, podría ser como con un ejemplo de los de la tarea, ¿no? A ver, espérame tantito. Ok. A ver. Mira, primero, vas a ir déjame, primero, a lo mejor te voy a compartir el link. Share. A ver, En este documento, que es un PowerPoint que abrí en Microsoft 365, es donde vamos a estar trabajando. Voy a compartir esa parte, espera. No me pone la opción de compartir eso. Ya. Es aquí donde vamos a estar trabajando. Entonces, el primer ejemplo, que va a ser uno de la tarea porque ya está analizado para que sea más rápido, vamos a hacer... ¿cuál será bueno? Vamos a hacer este. Este ya más o menos está analizado, entonces ya
más o menos sabemos cuál es su estructura. Por lo tanto, voy a hacerlo un poco rápido porque igual ya hiciste las preguntas, ya más o menos identificaste cuáles eran los constituyentes que estaban involucrados y solamente sería cuestión de diagramar. Esperen un poco. Yo creo que así. Y déjame poner mi lapicito para que esto quede bien. Por ejemplo, sabemos en un primer momento que, sabemos que en un primer momento podemos identificar adecuadamente las palabras, ¿no? Entonces podemos poner primero los nodos que se refieren a las clases de palabras. Por ejemplo, my, que seguramente lo encontraron como un adjetivo, nosotros lo vamos a poner como un determinante. No tanto como un adjetivo, sino como un determinante. Entonces yo sé que esto es un determinante, yo sé que esto es un sustantivo, yo sé que esto es un verbo, yo sé que esto es un pronombre, vamos a ponerle la etiqueta de pronombre, aunque en este caso también le deberíamos poner sustantivo, porque no tenemos etiqueta de pronombre. Ponerle sustantivo. Yo sé que esto es un determinante, es un artículo. De momento no nos vamos a meter en si es artículo o es un adjetivo posesivo, bla, bla, bla. Sé que esto es un adjetivo. Y sé que esto es un sustantivo. Y yo puedo ya derivar ahí una línea. Ah, mira, aquí estarían tus nodos terminales. Este es uno, este es otro, este es otro, 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 otro y otro. Ahora bien, yo ya sé que tengo primero ahí una frase nominal o tendría yo dos frases nominales, porque ese análisis igual ya se hizo, ¿vale? Sé que el núcleo de la primera frase nominal es son. Entonces yo aquí tengo una frase nominal, lo voy a poner por aquí para no, que no sé cuánto espacio voy a necesitar arriba. Yo aquí tengo una frase nominal. Y esta frase nominal está formada por un determinante y por un sustantivo. Ahí no hay ningún problema porque no tengo mayores complejidades. Frase nominal formada por un determinante y por un sustantivo. Pero aquí tengo otra frase nominal. Esta frase nominal está formada por un determinante, por un sustantivo y por una frase adjetiva. Porque yo sé que no puedo tener dos núcleos en la frase nominal, entonces esto debe ser un adjetivo y por tanto debe ser una frase adjetiva por sí mismo. Entonces yo ya sé que mi frase nominal tiene un determinante, tiene un sustantivo y tiene una frase adjetiva. Y esa frase adjetiva tiene como núcleo un adjetivo. Y yo sé aquí que tengo otra frase nominal. Y ve, porque nos tienen que salir los tres constituyentes principales de las preguntas, y es justamente lo que sale. Aquí tengo otra frase nominal que tiene como núcleo este sustantivo. Mi análisis dice, mira, primero tienes una frase nominal que es my son. Después tienes el verbo, que de momento lo vamos a dejar como el núcleo de toda la frase verbal. Después tienes otra frase nominal que sería el sustantivo, este pronombre, que sabemos que funciona como un sustantivo, y luego tienes otra frase nominal que está conformada por tu determinante, por la frase adjetiva, triumphant, y luego por el sustantivo luck.
Y efectivamente, si nosotros regresamos a las preguntas que se hicieron en este ejercicio, nos daremos cuenta que es así. Quién me dio una mirada triunfante? Mi hijo, primer constituyente. ¿A quién le dio mi hijo una mirada triunfante? A mí, segundo constituyente. ¿Qué me dio mi hijo? Qué me dio mi hijo? Una mirada triunfante, tercer constituyente mayor. Y por tanto, podemos entonces afirmar ahora que nuestra oración está formada por los siguientes elementos. Está formada, bueno, vamos a subirla, vamos a poner la palabra, la de oración aquí. Está formada por una frase nominal, está formada por un verbo, está formada por otra frase nominal y luego por otra frase nominal. Y todas esas frases nominales, en un primer momento, por lo que hemos dicho de nuestro análisis, están, están en un mismo nivel. Claro, porque una está funcionando como objeto, una está funcionando como sujeto, my son, que eso no lo hemos visto, lo veremos en la siguiente presentación. La otra, esta otra está funcionando como objeto directo, ¿no? ¿A quién le dio? Pues a mí. Aunque en este caso sería un objeto primario. Y la tercera está funcionando como un objeto directo. ¿A quién? ¿Qué le dio? La mirada. Y esto sería mi oración. ¿Sí quedó claro, Carol? Te digo, va a ser un poco más complicado porque las oraciones que acabo de poner no son ya se borró. Lo que pasa es que cuando me salgo de la presentación lo borro. No son frases en inglés, entonces lo primero que vamos a tener que hacer es como realizar la traducción, aunque tampoco es tan difícil, son frases relativamente simples y hacemos el análisis y vas a pegar tu imagen en esta otra diapositiva. En esta otra diapositiva pegas tu imagen y la revisamos. ¿Mm? Ay, perdón, estoy hablando y estoy cerrado el micrófono. Vamos a diagramar la primera frase, que sería esta. J'habite en Belleville, dans le nord de la France, ¿no? Esta primera. Solamente si tenemos algunas dudas con la estructura, recordar que hay que visitar el diccionario. ¿Qué clase de palabra es? Las preguntas, por ejemplo, son bastante fáciles, ¿no? ¿Quién vive en una villa en el norte de la Francia? Bla, bla, bla. ¿En dónde habito yo? Bla, 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 bla. ¿Sí? Es decir, es bastante sencillo. El asunto aquí es que hay una frase que está bastante compleja, pero creo que si uno la analiza de manera cuidadosa podría dar con la estructura, ¿vale? Entonces, hagan esa frase y ahorita en 10 minutos lo revisamos. O si quieren incluso en 15, porque sé que es más complicado cuando no tienen el ejercicio hecho, ¿vale? Y ahorita vemos, si se les complica mucho, regresamos con los ejercicios en inglés y estos se los dejo de tarea un poco para que los analicen en su casa en términos de estructura sintáctica y los diagramamos en la siguiente sesión, ¿vale? Pero primero hagamos esta y ya dependiendo de cómo se les complique, vemos si hacemos los otros si regresamos a los ejercicios del inglés o nos quedamos con estos, ¿vale? 15 minutos que serían más o menos a las 8:05 por ahí. Uh-huh.
Inténtenlo, por favor, ¿sí? O sea, ustedes ya saben hacer el análisis sintáctico, sobre el asunto es diagramarlo. Y tampoco está tan difícil, les digo, solamente es el asunto de las clases de palabras, lo que hemos visto hasta ahorita. El diagrama igual a lo mejor no les va a quedar bien en un primer momento, pero justamente eso es lo que vamos a corregir. O sea, tampoco quiero que les salga perfecto, pero sí me interesa que lo intenten, porque si no, entonces me paso haciendo todos y pues no tiene mucho sentido. Mejor inténtenlo y ahorita vemos si no les sale, les digo, regresamos a las frases del inglés.
¿Cómo van? ¿Ya más o menos salió algo? ¿Algún diagrama o siguen haciendo el análisis? Ok, dejamos si quieren otros 5 minutos.
¿Cómo van? ¿Ya salió algo o todavía no? Vale.
Sí, porque no estoy hablando. A ver si ahorita se conecta otra vez. ¿Cómo vas tú, Valeria? ¿Ya sacaste algo? ¿Ya tienes algún diagrama o algo? A ver, si quieres ya con lo que tienes, lo podrías presentar, por favor, porque Carol ya se fue y no sé si vaya a volver. Y la veo que está ahí disponible, pero... Y sí me interesa avanzar, sino para que hagamos otro ejemplo y ya quede de tarea el análisis de estas frases para diagramar la siguiente sesión. Si lo puedes, le puedes tomar una foto, por favor, para subirlo. ¿Listo? ¿Ya tendrás la foto, Valeria? Voy, profesor, es que
Le saqué una foto, pero debido a la tinta también yo la verdad, que utilicé, no sé, se la podría mandar ahorita, pero lo estoy remarcando rápido. No entendí muy bien lo que me dijiste, como que se cortó mucho. Eh, ¿Me escucha mejor? ¿Me entiende? Ujú. Ah, ok. Es que le digo que sí bueno, sí la hice, pero la hice con un color de tinta que en la foto no se ve. Lo estoy remarcando rápido. Ah, ok, Ahora vale. está bien. Ok, no sé si tienes el link al documento que les acabo de poner, el que está ahí en el chat. Me gustaría que subieras la foto aquí en blanco que tenemos en la presentación compartida de PowerPoint.
Es que no las veo en clase, no hay nadie en clase. ¿Dónde están?
¿Ya me escuchas, Valeria? Si subes la imagen, por favor, a la carpeta, al documento en el que te solicité, justamente para hacer ahí la revisión y hablar sobre el ejemplo. El link del documento lo tienes ahí en el chat, ¿vale? Que en realidad, como ya tienes digitalizada la imagen, solamente sería pegarla. No me está dejando pegarla, profe. A ver. Ok, explícame qué fue lo que hiciste y por qué o dónde fue donde te confundiste. Bueno, empecé a hacer la clasificación de palabra y me equivoqué en un porque le puse que era preposición y no es un artículo. Pero los y en de la France, bueno, de la lo había dejado en blanco, pero ya los busqué y es una preposición Ujú. y un artículo. Y lo que me confunde es por ejemplo, el verbo, porque me acuerdo que en la que estábamos haciendo en inglés con los corchetes, no lo como señalábamos y lo dejábamos lazo, como remarcábamos, y después poníamos que era una frase, bueno, frase verbal con esta. Pero aquí el verbo está unido y no sé si pueda poner nada más la J, solita como un pronombre, o si está bien.
Y en los ejemplos del inglés, por ejemplo, cuando aparecía ese pronombre, ¿qué era lo que hacíamos? El pronombre lo dejábamos solo como una frase nominal, Mm. pero no estaba como conjugado con el, bueno, sí está conjugado con el verbo, pero no tan así como en este caso que ni siquiera se pone el pronombre completo. Por eso no sé Sí. si dejarlo. No, aquí es exactamente lo mismo, porque el verbo y el pronombre no son lo mismo. Entonces, aunque aquí hay una contracción, se separa. Ujú. Entonces también se remarca. ¿Cómo que también se marca? No entiendo. Ajá, porque cuando hacíamos lo de los corchetes lo remarcábamos de otro color, pero aquí lo que estamos haciendo con los árboles es no remarcar las cosas porque se supone que tienen sus ramitas, Ujú. pero en este caso lo dejaríamos solo como verbo. El verbo sí, porque habíamos dicho que el verbo es el núcleo de la frase verbal. Es un poco lo que vimos en el ejemplo de arriba. Si el verbo es el núcleo de la frase verbal, entonces va directamente relacionado con el constituyente mayor que sería la oración. Entonces el verbo de momento va solo, ¿no? Aquí, por ejemplo, efectivamente te equivocaste, aquí sería un determinante, ¿no? ¿Por qué Bell lo pusiste como un sustantivo? Pues ¿Qué dice el diccionario sobre la palabra Bell? lo busqué y me apareció como pues no me apareció como tal una categoría, nada más me dice que es un nombre femenino, y por eso lo puse como no, no, sustantivo. ¿Ves mi diccionario? Sí, ¿verdad? Sí, sí, lo puedo ver. Ok. Aquí te aparece como sustantivo, ¿no? Bell. Ujú. Adjetivo. Aquí. Ah, ya, ya. Femenino. ¿No? Entonces, primero aquí es un adjetivo. Ujú. Luego sustantivo, preposición, artículo, sustantivo, preposición, artículo, que podríamos llamarle determinante y luego el sustantivo, ¿no? Ok. Bueno, aquí digamos que es relativamente fácil porque ya sabemos que los pronombres, que aquí le vamos a poner la etiqueta de sustantivo, van a funcionar como frase nominal, ¿no? Sí, Entonces, sí. tenemos una primera frase nominal. Esta línea se va, esta de acá, esta no funcionaría. Ujú. Tenemos una primera frase nominal. Aquí el asunto es que efectivamente tenemos una frase nominal, pero es un poco como el ejemplo de aquí arriba. Ok, tienes una frase nominal, pero en medio tienes un adjetivo. Y sabemos que los adjetivos pueden funcionar como núcleo de frase. Entonces aquí deberíamos tener una frase adjetiva. Ujú. Y Ujú. la frase nominal estaría conformada por un determinante, una frase adjetiva y un sustantivo. Esta es la parte quizá más difícil porque vamos a empezar con la que está más al fondo, porque esto también hasta cierto punto ya lo vimos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Mm, Pues tenemos categorías menores, ¿o a qué se refiere con? Tenemos preposición, artículo, sustantivo, preposición, artículo, sustantivo. Incluso lo acabamos de ver con la presentación. ¿Qué Ujú. tipo de estructura tenemos ahí? Lo vimos en inglés, en la presentación es la estructura que hemos estado utilizando de ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿No?
buscando. Bueno, si hacemos análisis de frase y nos vamos al primer sustantivo, tenemos una frase nominal. Primero. Vamos a ponerlo más abajo porque vamos a necesitar espacio arriba. Hice muy grande la imagen. Artículo más sustantivo, que es lo que nos ha salido recurrentemente en los ejercicios. Frase nominal. Y luego, como tenemos una preposición, y también nos ha salido recurrentemente en los ejercicios, preposición más frase nominal, frase prepositiva. Y lo mismo tenemos aquí, ¿no? Artículo más sustantivo, frase nominal. Más preposición, frase prepositiva. Y estos ejemplos, si los buscas, pues son los que tenemos en la presentación, ¿no? O los que vimos incluso en el ejercicio, en los ejercicios del inglés, etcétera. Preposición más frase nominal, frase prepositiva. Preposición más frase nominal, frase prepositiva. Aquí lo único que faltaría saber es qué frase depende de cuál. Ahorita lo vemos porque incluso aquí tendríamos que modificar esta parte, pero estos serían, digamos, los análisis más relevantes, ¿no? Ahora nos tenemos que preguntar, porque tenemos dos frases prepositivas, ¿a qué elemento está modificando cada una de las frases prepositivas? Y es ahí donde quizá estaría la complejidad, porque nos vamos a dar cuenta que dans le nord, que sería en el norte, está modificando a Ville, Ville. Entonces, por ejemplo, esta frase prepositiva está subordinada a esta frase nominal, porque está modificando a este elemento. Por tanto, tendríamos que realizar modificaciones. Vamos a borrar aquí. Pero ya sabemos que ahí hay tres frases prepositivas y ya sabemos que ahí hay una frase nominal. Eso ya no que debería quedar duda, porque incluso, te digo, ya está en las presentaciones apareció ese ejemplo. Preposición, artículo. Ok, dijimos aquí, incluso voy a hacer un poco más para acá la imagen, porque si no, no me va a dar. Y esto lo vamos a bajar. Bajar la imagen. Incluso vamos a cortarla tal vez para que... Ay, sí, le estoy cortando porque ya. Ahí, ok. A ver, entonces, vamos a hacerlo rápido porque es 8:51. Efectivamente tenemos una frase nominal, vamos a subirla un poco más para acá para que vaya quedando más claro, que está formada por un determinante, aquí, ¿no? Más que preposición determinante. Luego, por una frase adjetiva, que es la que acabamos de identificar aquí. Frase adjetiva, que obviamente aquí tiene un adjetivo. Y luego por un sustantivo, este lo vamos a poner un poco más para acá,
por un sustantivo. A su vez, esta frase nominal tiene una frase prepositiva, porque esa frase adjetiva está modificando al sustantivo y la frase prepositiva también está modificando al sustantivo. Tiene una frase prepositiva que tiene un núcleo que es una preposición y luego tiene una frase nominal. Esta frase nominal está compuesta por un artículo, por un sustantivo y por una frase prepositiva que está compuesta por la preposición y luego por la frase nominal. Aquí ya no cabe, ustedes digo, el espacio aquí me iba a hacer falta. Pero está compuesta por una frase nominal. Ahí. Que tiene un artículo y tiene un sustantivo. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que está en el norte, o más bien, nos está, el de la France, nos está especificando en el norte de dónde. En el norte de la Francia, es decir, Francia tiene un norte, por tanto, de la France está modificando a nord. Dans le nord está modificando a ville, porque me está diciendo dónde está la villa. Incluso esta frase podría traducirse como una bella villa del norte de la Francia. Entonces, esta frase prepositiva va a modificar a este sustantivo. Vamos a tratar de poner esto claro con colores, a ver si queda claro. Esta frase prepositiva está modificando a este sustantivo, por eso está en el mismo nivel que esta. Esta frase prepositiva está modificando a este sustantivo. Lo estamos viendo, ¿no? Frase de la France está modificando este sustantivo. Está en el norte de la Francia. Por eso es esta parte de la frase nominal. Luego esta frase prepositiva está modificando a este sustantivo porque nos está diciendo en dónde está la villa. La villa está en el norte de la Francia. Por eso forma parte de esta frase nominal. Esta frase nominal tiene 4 elementos. Un determinante, una frase adjetiva, un sustantivo y una frase prepositiva compleja, que está compuesta por 2 frases prepositivas. Pero toda esta es una frase nominal y sabemos que esto es así porque si yo hago la pregunta, ¿en dónde vivo yo? ¿O en dónde habito yo? La respuesta va a ser en Belleville, dans le nord de la France. Todo esto es un constituyente y todo esto sabemos que por tanto va a ser su análisis. Entonces tenemos una frase nominal que funciona como este constituyente, luego esta otra frase nominal que es la del sustantivo, esta. Luego aquí tenemos evidentemente el verbo, que va a pasar directamente al nodo mayor porque es el núcleo de la oración. Y entonces yo ya puedo decir, mira, mi oración está compuesta por una frase nominal, un verbo y una frase nominal. No sé si o evidentemente aquí se ve muy revuelto, pero no sé si fuiste siguiendo un poco cómo se hizo el análisis. Sí, o quedó, si no quedó claro, igual si quieres lo volvemos a repetir la siguiente sesión, pero sí me interesa que me digas si sí o no. O sea, sí más o menos se vio dónde estaba el asunto. Es que... Ajá. Sí, sí lo vi, según yo sí lo entendí, pero no sé si podríamos revisarlo también en la otra clase como para evitar cualquier duda. De todas formas voy a intentar hacer de las demás que puso a ver si me va bien, pero... Sí, lo volvemos a no sé. revisar. Digo, aquí el problema sería esta parte donde están las frases prepositivas, ¿no? Que es como, digamos, lo más revuelto, por así decirlo. Incluso lo hacemos igual, si quieres, en blanco en la siguiente sesión. Pero sí me interesaría que las otras frases las fueras trabajando para que las revisemos la siguiente sesión. Incluso el ejercicio yo creo que se los paso por el chat para que las trabajen, ¿vale? Y la siguiente sesión continuamos revisando estos árboles, ¿vale?
Sí, profe, gracias. Vale, descansa, Valeria. Nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias. Bye.